Hola a todos y a todas. Hoy tenemos con nosotras a Cristina Lafont, que es catedrática de Filosofía de la Universidad Northwestern de Chicago, doctora por la Universidad de Frankfurt y actualmente su trabajo de investigación se centra en la defensa de un modelo de democracia deliberativa. Y bueno, bienvenida Cristina, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Queríamos destacar también que el año pasado sacaste tu libro, publicaste tu libro en español, Democracia sin atajos. Y queríamos preguntarte un poco, principalmente por esto, y bueno, ¿qué te motivó a escribir este libro? Bueno, como dos motivos, ¿no? El motivo fundamental, por supuesto, es la crisis de la democracia y la sensación clara, para mí por lo menos desde las últimas décadas, nunca tan clara como ahora, de que la democracia está en peligro, no solo en los países en los que confiábamos y queríamos que se democratizaran, sino en los pocos países en los que supuestamente estaba estable y todos presuponíamos que iba a permanecer. Y lo que estamos viendo son una resurgencia del populismo, el autoritarismo, que está poniendo seriamente en peligro. Yo escribí el libro antes de la guerra de Ucrania, pero ahora creo que con la guerra de Ucrania no hay ninguna duda de que, y las elecciones en Italia, o sea, se está viendo en todas partes que no está claro que la democracia pueda permanecer, ni siquiera en los países en los que ha estado estable por algunas décadas. Pero la otra motivación del libro tiene que ver con por qué está pasando esto, en cierto sentido. Es lo que explica el título, lo que quiere dar a entender el título, Democracia sin atajos. Y es la sensación que yo tengo de que en parte la democracia está en crisis, aunque no sea la causa, pero lo que la está llevando o precipitando la crisis es que frente a los problemas a los que nos enfrentamos tan graves, el cambio climático, que son globales, que no sabemos cómo atajar, la desigualdad rampante, la población pierde la confianza en que la democracia pueda dar respuestas y entonces aumenta lo que yo llamo la tentación antidemocrática de buscar atajos, que en mi opinión es la tentación de la que se nutre todo tipo de autoritarismo, da igual que sea populista que tecnócrata, que es la tentación de buscar un atajo, de conseguir resultados, pero dejando de lado a la ciudadanía que está en contra, la ciudadanía que no has podido convencer, que no tiene tus opiniones. La idea es cómo puedo llegar a conseguir lo que quiero, lo que me parece a mí que es mejor, y dejar de lado esta cosa tremenda que sería manejar al resto de la ciudadanía que está en desacuerdo, ¿no? Entonces, los populistas, por ejemplo, sueñan, ¿no?, con que si fuera el verdadero pueblo los que mandan y no todos estos enemigos del pueblo, todos los que están en contra, entonces podríamos conseguir los resultados que queremos, y esa es la promesa populista, ¿no? Y los tecnócratas, por lo contrario, piensan que pues, si los expertos pudieran gobernar y no fuera por esta masa de ciudadanía ignorante, ¿no?, los populistas precisamente, entonces conseguiríamos los resultados que queremos. Y lo que intenta mostrar el libro es por qué no hay atajos y por qué la democracia es darse cuenta de que no hay atajos. No consiste en otra cosa más que en darse cuenta tanto de que la democracia es lo correcto, es decir, que todos tenemos el mismo derecho a ser colegisladores y, por tanto, intentar imponerle a la población en su contra coercitivamente lo que a nosotros nos parece mejor no es legítimo. Eso es uno de los argumentos, por supuesto, que es que no es democrático, eso está claro. Pero el otro argumento que intento hacer muy fuerte y con ejemplos frente a los tecnócratas y los populistas es que no funciona. Es que a los demócratas deliberatistas se nos acusa de idealistas. En realidad lo que nosotros pensamos es como un seminario de filosofía en el que todo el mundo se pone de acuerdo, está feliz y entonces se hacen las cosas, ¿no? Y que en realidad hay que ser realistas y darse cuenta que eso no puede funcionar, ¿no? Entonces yo lo que hago en el libro es mostrar lo contrario, lo absolutamente no realista, que es la expectativa de que una sociedad puede conseguir mejores resultados a pesar de dejar a la ciudadanía de lado. Es decir, si los ciudadanos siguen siendo lo que sea, los elitistas siempre están mostrando que además de ser ignorantes son racistas, xenófobos, de todo, y que por tanto por eso no podemos dejarles que ellos decidan ni voten, sino que en realidad tiene que ser los expertos los que deciden, ¿no? Bueno, pero es absurdo, es creer en magia pensar que la sociedad puede, por ejemplo, no ser racista mientras toda la ciudadanía es racista. En plan, no se puede tener una sociedad mejor que su propia ciudadanía, y por tanto, si de verdad queremos mejores resultados, tenemos que convencer al resto de nuestros conciudadanos y no hay otra manera, y esa es la manera democrática. No es una manera
idealista de pensar. En realidad, para mi gusto, es completamente realista. No vas a conseguir nunca resultados en contra de la ciudadanía, a no ser que sea sin libertades. Claro, puedes coercionar a la ciudadanía. Eso lo hemos visto con la pandemia, por ejemplo. Sí, bueno, pues China consigue tener a sus ciudadanos encerrados en las casas o lo que sea que decide. Eso es posible, eso se puede hacer. Pero si tiene que ser compatible con libertades, se ha visto aquí, no sirve de nada que los expertos pasen leyes sobre vacunas, mascarillas, y la población no se vacuna, no se ponen mascarillas. En Estados Unidos han muerto 500.000 personas innecesariamente porque no se ha conseguido convencer a la ciudadanía y se la ha politizado. Entonces, esa es un poco la idea del libro, que no hay atajos y que, por tanto, o nos ponemos directamente a intentar ver cómo vamos a conseguir que la opinión pública vaya unida a los tipos de problemas que tenemos y a solventarlos, etcétera, no vamos a avanzar nada, vamos a estar cada vez en un sitio peor. Esa es la idea del libro. Esto que cuentas es muy interesante, pero en la práctica, ¿qué sería una democracia sin atajos? Hay tantísimas cosas que necesitamos hacer. O sea, en realidad lo que el libro intenta mostrar es que nos debemos centrar en lo que sí que puede que funcione, pero tenemos tantos problemas. O sea, que el libro no dice que es fácil, no piensa que es fácil. O sea, lo que hace falta para que una democracia funcione, tanto desde el punto de vista de que sea legítima, como que de hecho consiga los resultados que se necesitan, sea capaz de atajar los problemas que tiene, sea capaz de solucionarlos, etcétera, es lo mismo. Es que la ciudadanía pueda identificarse y estar de acuerdo con las decisiones políticas a las que está sometida. Si tienes a la ciudadanía de acuerdo, entonces, primero es legítimo, pero segundo, la ciudadanía va a hacer su parte. La ciudadanía va a estar dispuesta a hacer sacrificios, por ejemplo. Si le parece bien, si le parece razonable, los va a hacer. Si no se lo parece, va a votar con los pies, como se suele decir, y no lo va a hacer. Siempre y cuando haya un mínimo de libertad, no lo va a hacer. Entonces, lo que se necesita es siempre, por un lado, que la ciudadanía puedan unos convencerse a otros de qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y de que los sacrificios que se requieren son razonables, son justos, no se está privilegiando a un grupo de ciudadanos frente a otros, se está todos pidiendo lo mismo. Ese tipo de formación de la opinión pública y de la voluntad política tiene que funcionar, de forma que haya una especie de alineamiento entre las políticas que se pasan y los ciudadanos que tienen que, con su propia actitud, en su forma de vida, etcétera, hacer que se cumplan los objetivos de esas políticas. Eso es muy simple, o sea, esa especie de alineamiento entre las dos cosas. ¿Qué problemas tenemos en la práctica para conseguir ese tipo de alineamiento? Pues uno gravísimo, que es de la infraestructura de la democracia, son las nuevas redes sociales, por ejemplo. Es decir, que para que funcione el que los ciudadanos entiendan que, dado el pluralismo, qué opiniones tienen los conciudadanos que no están de acuerdo, que tienen otros valores, otras prioridades, otros problemas, están afectados de modo diferente por lo que pasa, etcétera. Para conseguir que haya una conversación coherente entre ellos, los ciudadanos tienen que saber qué piensan sus conciudadanos, sobre todo los que están en desacuerdo. Tienen que entender qué problemas tienen, qué intereses tienen, por qué piensan de otra manera. Eso es fundamental. Sin eso no tienes nada. Es la infraestructura mínima de una democracia legítima. El problema de las redes sociales ahora mismo es que el modelo de negocio, por ejemplo, crea esa especie de filtros burbuja por el que la ciudadanía o bien solo escucha lo que piensan los que tienen la misma opinión que ellos, entonces no tiene la menor idea de qué piensan los otros, se va polarizando, cada vez le parece más claro, más extremo que eso es la opinión que hay que tener. Luego tenemos, por supuesto, noticias falsas, tenemos trolls. Es decir, hemos perdido la capacidad de realmente saber dónde está la conversación, qué piensan nuestros conciudadanos, sin lo cual no sabemos tampoco cómo actuar políticamente, contra qué nos tenemos que rebelar, qué tenemos que hacer, cómo salimos a la calle, contra qué opiniones y qué visiones, si no sabes dónde están tus conciudadanos. Ese es un problema fundamental que tenemos que atajar, por supuesto, siempre que ha habido novedades tecnológicas en la historia de la humanidad, ha costado décadas saber cómo tratarlas. Yo me acuerdo todavía de cuando yo era pequeña, el miedo de que la televisión iba a ser tremenda. Y eso que dice, bueno, y ahora todos soñaríamos con una televisión como la de antes, donde había opiniones balanceadas, etcétera, y ahora dices, no tienes ni idea cómo de peor puede ser, ¿no? Yo tiendo a no ser alarmista, pienso que sí que lo conseguiremos, pero por supuesto no lo vamos a conseguir en 2 días. Hay que regular las redes sociales, pero como el fenómeno es tan grande, ha cambiado tantas cosas, no sabemos cómo hay que hacerlo todavía. Pero eso es algo en lo que nos hemos de enfocar, no podemos darlo por perdido, porque esa es la clave de la democracia, por ejemplo.
Si están atajos, nos va a dar igual. Vamos a intentar evitar eso. Es decir, bueno, la ciudadanía está perdida, están todos expuestos a noticias falsas, etcétera. Vamos a intentar que los buenos, los que son como nosotros, gobiernen. Y esa es la tentación antidemocrática. Por eso opino que es fundamental que creamos en la democracia deliberativa, no como un ideal, sino como algo que nos dice que tenemos que cambiar, qué problemas tenemos. Ese es uno. Hay muchos más, pero no sé. Y entonces, al final, influye mucho en todo esto la participación ciudadana, ¿no? Que la ciudadanía sea capaz de tener pues ese diálogo, ¿no? Y demostrar sus opiniones respecto a las políticas públicas. Entonces, respecto a esto, ¿cómo crees que los políticos y políticas de hoy en día pueden acercarse a la ciudadanía para tener un diálogo más abierto? Yo creo que la razón por la que ahora mismo las instituciones de participación ciudadana están súper de moda, están súper apoyadas por muchos grupos de la sociedad civil, pero también por muchos políticos, tiene que ver precisamente con exactamente qué es lo que se ha deteriorado, cuál es el núcleo de la crisis de la democracia. Es decir, tenemos muchos problemas económicos, medioambientales, etcétera, pero el problema que es estrictamente de la democracia es el hecho de que la ciudadanía no se ve reflejada en las políticas y las decisiones que se toman, no piensa que los políticos le están escuchando, no le parece que nada que la ciudadanía haga va a cambiar las decisiones políticas a las que están sujetas, por razones muy diferentes y de muchas maneras, pero está claro que lo que se ha producido es una especie de desconexión. Y eso explica por qué todo el mundo piensa que hagamos lo que hagamos para mejorar las democracias, lo que necesitamos son herramientas de participación ciudadana. Es absolutamente fundamental que la ciudadanía pueda llegar al sistema político y expresar sus opiniones, dejar claro qué prioridades tiene, qué políticas tienen que suceder, etcétera. Y por eso hasta los gobiernos, las instituciones de participación ciudadana han proliferado de una forma impresionante simplemente en 2 décadas. Y para mi gusto esa es la razón. Lo que pasa es que también traen consigo muchos peligros. O sea, es fundamental saber si estas herramientas se van a usar para de verdad empoderar a la ciudadanía a que consiga, por ejemplo, a fijar la agenda política de cosas que quiere que ocurran, etcétera, o si los gobiernos las van a usar para justificar lo que iban a hacer de todas maneras cuando les conviene, digamos, ¿no? Eso pasó un poco, por ejemplo, con Macron, ¿no? Cuando intentó subir el precio de la gasolina, se montaron las demostraciones de los chalecos amarillos, entonces Macron pensó, voy a poner una asamblea ciudadana para que la responsabilidad la tenga la asamblea en vez de yo de hacer cosas que la ciudadanía a lo mejor no quiere, ¿no? O que son problemáticas. O sea, hay muchos peligros en que el poder político utilice esas herramientas de forma ilegítima. O sea, eso también hay que decirlo. Pero bueno, para eso lo que importa es cómo vamos a institucionalizarlas. O sea, lo que importa es que no sean simplemente una cosa que ocurre una vez y algo muy llamativo y no vuelve a ocurrir nunca, sino que se conviertan en instituciones permanentes. Para mi gusto, eso es la clave. Y bueno, nosotras que trabajamos mucho, sobre todo en ámbitos más locales, también el nacional, pero mucho el ámbito local. Y parece que en el ámbito local es más fácil llegar a la ciudadanía, la participación. ¿Cómo se ejerce esta democracia deliberativa en el ámbito local? Yo creo que es efectivamente más fácil en el ámbito local porque también las cuestiones suelen ser menos controvertidas. Es más fácil que la gente vea directamente qué efecto tiene en sus vidas, ¿no? Cuando es algo local. Pero en principio lo que se necesita es lo mismo. O sea, lo que se necesitan es que esas herramientas sirvan para que la ciudadanía se haga consciente de por qué hay opiniones diferentes, por qué hay intereses encontrados, por qué las políticas no afectan igual a todo el mundo, que lo tome en serio, que se dé cuenta qué problemas hay y esté dispuesto a cambiar de opinión, a buscar soluciones que sirven a los demás también. Ese proceso de formación de la opinión y de la voluntad es el que tiene que suceder, da igual que sea a nivel local, nacional o transnacional. Pero a nivel local es más fácil, muchas veces. Lo que es fundamental es que no, o sea, que mediante esa herramienta se consiga el tipo de discusión que refleja que es inclusiva, que refleja qué problemas tiene la ciudadanía, etcétera. Es recrear una especie de microcosmos de lo que son los problemas, sea el problema que sea local, ¿no? Que afecta a todo el mundo, etcétera, etcétera. Eso es lo que, digamos, para mi gusto, a la hora de diseñar esas herramientas es lo que tienen que conseguir. Que sean inclusivas,
que se puedan oír las voces de todos los afectados de la misma manera, ese tipo de condiciones básicas, muy claras, de toda la vida de la democracia deliberativa, cuando las aplicas localmente son las mismas. Pero eso puede ser difícil. A veces hay mucha autoselección, por ejemplo, y entonces hay el peligro de que los que están muy organizados, muy motivados por un problema local, son los que de verdad participan y entonces da la impresión de que eso es lo que piensan todos, cuando en el fondo es lo que piensan los que tienen el tiempo, el dinero, la motivación, la organización, ¿no? Y si resulta que la madre soltera con 3 hijos no tiene tiempo para participar, pues está solo escuchando al lobby que tiene mucho dinero detrás, intentando convencer a la ciudadanía de algo que defiende solo un interés particular, ¿no? O sea, es el mismo problema que a nivel nacional, pero que en el nivel local se puede producir. Por eso las herramientas no son neutrales, digamos, tienen que estar diseñadas con los supuestos o las normas democráticas correspondientes. Y que tiene que haber voluntad política también, que es lo primero. Totalmente. Y eso, buscar un poco el bien común, que hay veces que cuando se lanzan estas herramientas, pues la gente tira mucho por los intereses individuales, ¿no? Al final es como me van a dar este espacio para pedir, ¿no? Lo que yo quiera para mí. Claro. Y eso... Pero yo creo, o sea, por las experiencias que yo soy filósofa, entonces yo no me dedico, obviamente, no soy uno de los que se dedica a llevar mini públicos y cosas de estas, pero como ahora me he metido mucho en ello, me leo mucho sobre estudios empíricos, sobre qué pasa, y para mí yo soy optimista, fíjate en eso. En otras cosas tengo mucho miedo y tengo la sensación de que la democracia está muy en peligro, pero con respecto a la ciudadanía yo soy optimista, porque sí, creo que en el fondo el diseño influye muchísimo. O sea, influye mucho que aunque la gente vaya con esa primera actitud de tipo, bueno, esto es para venir a pedir y por tanto yo pido más y el que pide menos se queda con menos, etc. Aunque vaya con esa actitud, si se diseña bien, si por ejemplo aumentas las voces de los que no se escuchan nunca en la esfera pública, porque jamás sus voces aparecen ni en el periódico, ni en la tele, ni en las redes sociales, ¿no? Si aumentas a los marginalizados, por ejemplo, y son capaces de dar su opinión, la población cambia de opinión de una forma impresionante. Eso es, digamos, lo más bonito, lo más prometedor de los mini públicos, haber comprobado, pero ya súper comprobado durante décadas, que efectivamente la población es capaz de pensar en el bien común, por supuesto, y que si de verdad se le informa y es capaz de escuchar las voces que no oye nunca, que no aparecen, son marginalizadas para efectos que son importantes, los cambios de opinión son extraordinarios. Por eso hay tanta fe, digamos, en los mini públicos y en las herramientas participativas, porque en el fondo la población es capaz de hacer eso. Pero depende del diseño. Si tienes un diseño polarizador o de autoselección, solo refuerzas el problema, lo haces cada vez peor. Pero si tienes un diseño que de verdad refleja a la ciudadanía y que permite la deliberación, por ejemplo, que no haya unas voces que se escuchen más que otras, y eso se está haciendo en muchos mini públicos, no es difícil de conseguir. Los resultados en muchos casos son espectaculares de cambios de opinión, por ejemplo. Y un poco siguiendo con esto que comentabas de bueno, la importancia de la participación, ¿crees que herramientas como las que nosotras utilizamos en Oso Next, que son pues, portales de participación digital, son importantes, son útiles, ¿no? ¿Realmente crees que puedes llegar a más gente con esto? Totalmente. Creo que es fundamental, porque creo que puede haber muchas crisis de la democracia y debe haber habido otras en el pasado diferentes. La crisis de ahora es una crisis de la ciudadanía sentirse no representada, de no tener la sensación de que las decisiones políticas tienen nada que ver con lo que ellos opinan, etcétera, que es la promesa de la democracia, precisamente, de que la población puede pacíficamente conseguir que se pasen decisiones como las que tienen. Como ese es, para mi gusto, el peor problema, las herramientas participativas son fundamentales. O sea, y lo único es que, claro, hay muchos peligros con ellas también, ¿no? Que es, si no consiguen, o sea, si de verdad no funcionan para que el sistema político sepa qué prioridades tiene la ciudadanía, qué problemas no están atajando, qué quieren que suceda. ¿Vale? Y si el sistema político no reacciona, estas herramientas se pueden deslegitimizar. Ese sería el peligro. Y por tanto, creo que hay una responsabilidad enorme para los que las diseñáis y los que las estáis llevando a cabo de garantizar un determinado tipo de éxito que a la ciudadanía le permita creer en ellas. Porque en cuanto se deslegitimizara, en cuanto se viera que, bueno, que los políticos las utilizan para su conveniencia o para hacer cosas que ya iban a hacer de todas maneras, desatienden las que no les convienen, en cuanto pasen ese tipo de cosas, la gente dirá, bueno, esto no
Esto no es nada, esto es digamos, una forma de manipular, ¿no? Pero si de verdad funcionan, entonces yo creo que son fundamentales, realmente serían la solución para que por lo menos la ciudadanía prefiera la democracia sobre el autoritarismo o el populismo. Y lo estamos viendo ahora, está en juego en las elecciones en Europa, en Suecia, en Italia. O sea, la gente va a decidir o bien, vale, me fío del camino largo democrático, que es tremendo y que cuesta un montón, porque creo que es viable, puedo recorrer ese camino, hay herramientas para que se nos escuche, o me voy al autoritarismo y espero que los que están de acuerdo conmigo y los que yo vote lo hagan a la fuerza en contra del resto de la población. Eso es, digamos, y para eso, sin las herramientas participativas no podemos hacer nada, porque eso es lo que se ha perdido. De hecho, pues, tenemos partidos, es decir, las maneras tradicionales de que se escuchara la voz de la ciudadanía y el sistema político lo dirigiera de alguna manera a la ciudadanía con sus preferencias políticas y sus problemas, se ha perdido. Entonces, o encontramos alternativas o no va a haber opción, ¿no? O sea que sí, me parece súper importante. Y en cuanto a estas plataformas, por ejemplo, incluso haciendo autocrítica de nuestra plataforma, ¿qué elementos crees que deberían de tener para no pecar ni de elitistas ni de populistas y ser pues realmente pues, útiles, ¿no? Como estábamos hablando. Claro, o sea, yo no estoy lo bastante familiarizada con vuestros modelos, no sé si son todas iguales, cómo las organizáis, pero sí que por lo que yo trabajo, por supuesto, hay una serie de peligros que son súper importantes que se eviten, como estaba diciendo. Y no solo a la larga, sino ahora que están en prueba, que la gente cree en ellas, es súper importante no estropear esa creencia, ¿no? Entonces, por supuesto, un peligro que yo no sé vosotros cómo lo atajáis, porque hay muchas maneras de organizar estas plataformas. Pero uno, por supuesto, es la exclusión de ciudadanos y de grupos vulnerables, marginalizados, que sin embargo son importantes tener en cuenta. Ese es el peligro que yo veo más grande. Es decir, hay mucho peligro de autoselección, que ese es el problema de la esfera pública, que solo se escuchan las voces de los que se seleccionan a sí mismos porque tienen el dinero, el apoyo, el poder para estar siempre, constantemente en la tele, en la radio o en las redes sociales, ¿no? En las herramientas participativas hay el mismo peligro, que puede haber grupos muy movilizados y muy motivados, pero por razones que no son incluyentes. Puede ser porque tienen un interés particular, pasa mucho, ¿no? Entonces, no sé vosotros cómo seleccionáis o cómo permitís la participación, pero en general los modelos que son más bien aleatorios y estratificados, es decir, que intentan conseguir un grupo representativo de la sociedad con respecto a los problemas que se trate, ¿no? Quiero decir que si es una cuestión de salud pública, pues hay que tener seguro que tienes a gente que tiene esas enfermedades, aunque sean una minoría, o a gente que hay suficientes enfermeras, médicos, todos representados, digamos, ¿no? O si el problema es, yo qué sé, de pensiones, pues tienes que ver que, por supuesto, no sean solo gente joven, sino gente vieja, ¿no? Entonces, no sé vosotros cómo seleccionáis, pero lo importante es conseguir una muestra representativa y estratégica con respecto a las diferencias sociales más relevantes y garantizar. E incluso tener una muestra más que representativa. Si estás discutiendo problemas de los cuartos de baño para transexuales, por supuesto, hay poquísimos en la población. Si no haces ¿cómo se dice en español? Oversampling, ¿no? Si no incluyes, pongamos, es mucho más que lo que representa la cantidad de transexuales en la población, la gente no va a oír qué problema tienen los transexuales y por qué necesitan los cuartos de baños diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en muchos casos no solo ha de ser representativo, sino que ha de requerir que haya suficientes voces que de alguna manera nos escuchan y son súper importantes. Ese es un peligro que yo veo absoluto. Si no es representativo, no hemos ganado nada, ¿no? El otro, que no sé si vosotros lo enfrentáis, ya me lo dirás luego si eso, porque tengo curiosidad de saber lo que hacéis, ¿no? Es, por supuesto, el peligro de manipulación y de coopción para los que lo encargan, ¿no? Para los que están interesados en que esa herramienta participativa se haga con respecto a determinados problemas políticos, pongamos, ¿no? Se ha visto en mini públicos que, como los políticos tienen el poder de encargarlos, tienen el dinero de pedirlo, ¿no? Lo suelen hacer cuando les conviene. Cuando algo es controvertido o cuando lo que quieren hacer hay demasiada oposición y entonces quieren conseguir, ¿no? Ya están esperando que el resultado del mini público sea lo que ellos quieren para así justificar que es legítimo democráticamente porque el mini público está a favor. Y si no, obviarlo, ignorarlo y no hacer nada con las recomendaciones. Hasta ahora, una de las grandes quejas es que hay demasiada capacidad por parte del sistema político, da igual a qué nivel,
de ignorar las recomendaciones de los minipúblicos. Yo no sé si vosotros qué experiencia habéis tenido. Claro, es que dependiendo también del proyecto, pero cuando se trabaja en ámbitos más locales, como ha sido nuestro caso hasta ahora, es verdad que siempre hay como un compromiso político desde que se inicia la plataforma. Normalmente también hacen como proyectos que no se quedan en un solo proyecto que se abre y se cierra, sino que todo el año se plantean como diferentes acciones, dependiendo, pues, yo qué sé, de festejos, de días, dependiendo pues un poco de la temporada, no del año, se plantean diferentes proyectos para que sea algo continuado en el tiempo. Normalmente los presupuestos participativos, que es pues dejar una cantidad del presupuesto municipal en manos de la ciudadanía, es lo que más triunfa, digamos, y ahí es donde se coge un poco la confianza que hablábamos de los ciudadanos, porque ahí sí que hay un compromiso claro de decir, este es el dinero que hay, este es el proceso, estas son las bases, y después se va a gastar en lo que ha salido elegido. Entonces, al final, eso sí que estamos viendo que es una manera de decir a la ciudadanía, nos estamos tomando en serio tu opinión, aquí hemos puesto un dinero y se ha gastado en lo que habéis decidido, y luego en otros procesos sí que es verdad que cogen más confianza para pues decir, mira, pues nos están haciendo caso, nos están escuchando, vamos a opinar sobre otras cosas que nos pidan ya, incluso más por intereses de decir, ¿qué preferís, esto o esto? O cosas que al final ofrece el propio ayuntamiento, que igual son intereses más particulares del ayuntamiento, pero la ciudadanía pues ya se ve más confiada a participar en ellos porque ve que al final sí que hay un interés, ¿no? Un compromiso en ese sentido. Luego en ámbitos más pues, autonómicos y nacionales es un poco diferente, se hacen procesos incluso más individualizados por colectivos para pues, lo que tú decías un poco de las personas trans, pues si quieres saber algo que afecta a un colectivo concreto, más bien es mejor que igual le preguntes a ese colectivo y luego ya pues se hace algo más en general, pero normalmente se trabaja un poco así. Y luego también trabajamos mucho el tema de, antes de hacer cualquier proceso, analizamos los objetivos y los retos que tiene el municipio en cuestión y preguntamos y hablamos directamente con el conjunto asociativo del municipio y además preguntamos por los colectivos que no están dados de alta como una asociación, por así decirlo, porque no lo son, pero al final es gente que tiene intereses en común, pues porque tienen características comunes, ¿no? Digamos. Vale. Entonces, intentamos abordar eso para que haya pues una máxima representatividad. Es verdad que hay veces que no se consigue todo lo que nos gustaría, ¿no? Pero yo creo que por ese camino estamos yendo y hay que tomarlo, la verdad. Claro. O sea, otra cosa que también es importante, y no sé si vosotros os encontráis con ella o no, porque yo estoy hablando de los minibús que yo conozco de muchos tipos diferentes. Pero algo que sí que es importante por lo que se ve luego en lo que responden los que han participado, ¿no? Es que exista la posibilidad, o sea, hay mucho peligro de que las opciones que se le plantean a la ciudadanía para elegir ya están, de alguna manera, tienen una serie de constricciones, ¿no? Pueden elegir esto, digamos, con respecto a un problema, ¿no? Y ya tiene que ser así y eso, la gente ya está como set para ellos, ¿no? Entonces, es importante que en la participación, si ellos se les ocurren cosas diferentes o relacionadas con ese problema, pero que sean capaces de cambiar, digamos, lo que supuestamente hay que hacer o las opciones, por ejemplo, de acción o incluso cuánto presupuesto. O sea, ha habido casos donde se ha hecho un mini público, por ejemplo, para cuestiones de priorizar o elegir las prioridades para desde donar órganos o gastos de salud, ¿no? Y en algún caso muy famoso, la población se negó al tipo de priorización que, digamos, el cuerpo médico había ofrecido como opciones para que eligieran, porque era totalmente utilitarista y les parecía pésimo que se distribuyera el gasto de esa manera. Y al final pusieron tanta presión que hubo que aumentar el presupuesto. No digo que eso siempre pueda ser, porque eso puede pasar muchas veces, ¿no? Pero para dar una idea de que para que los ciudadanos de verdad quieran participar, no puede ser que ya las opciones estén completamente fijadas por otros al margen de lo que ellos piensan que de verdad se debería poder hacer. Tienen que poder un poquito determinar la agenda dentro de las cuestiones que se les está preguntando. Eso también es súper importante y eso yo me imagino que
depende de, digamos, cómo están pensadas las herramientas. Si están pensadas como para ayudar a las administraciones, pongamos, o al ayuntamiento, etcétera, es una manera de diseñarlas, pero si están pensadas para que la ciudadanía pueda ejercer presión a su vez y pueda cambiar los constreñimientos, no es el mismo diseño, digamos, o puede por lo menos variar, ¿no? Y esas son opciones, digamos, políticas con respecto a cómo entiende uno para qué es esa institución. Al final sí que es verdad que, por ejemplo, nuestra tecnología ofrece todas esas herramientas para escuchar a la ciudadanía plenamente. O sea, tenemos una herramienta que es para la recogida de propuestas y siempre que planteamos un proceso participativo en el que hay una encuesta, incluimos también esa herramienta de propuestas por si alguien quiere proponer algo. Al margen de esa encuesta que está más, pues, que ya está hecha, ¿no? Que hay 2 opciones y ya está. Luego también hay otra iniciativa que es la recogida de firmas o pues, iniciativas populares, cada persona un poco lo llama de una manera, que damos la posibilidad también, y esto siempre lo hablamos con los ayuntamientos, de que la ciudadanía, incluso a lo largo del año, no solamente para una cosa concreta, pueda lanzar sus peticiones y, bueno, pues cuando llega un número de firmas determinado, que también lo determinará pues, el ayuntamiento en concreto o el gobierno, pues entonces se atienda esa necesidad o al menos te dé una respuesta, haya una conversación o un diálogo, que al menos se diga, pues mira, esto se puede hacer o no se puede hacer, que haya una explicación, que haya una conversación y que pues la ciudadanía sí participe más activamente. Eso sí, luego depende todo mucho de la voluntad política de cada uno y de cada una. Pero creo que ahora, bueno, nuestra tecnología al menos sí ofrece todas esas posibilidades para Eso es importante. Y mira, con respecto a peticiones, hay algunas propuestas que yo considero que serían realmente fantásticas. Lo que pasa es que es más para nivel nacional, que es, por ejemplo, o sea, normalmente para peticiones, sobre todo a nivel nacional, se requieren muchísimas firmas. O sea, por ejemplo, en esta iniciativa necesitas 500.000 de firmas. Y claro, ¿quién puede conseguir 500.000 de firmas? Requiere muchísimo dinero. Entonces, solo grupos muy organizados y con muchos intereses potentes son capaces de recoger firmas para iniciativas, ¿no? a nivel de estado, por ejemplo, en California o en Oregón, ¿no? Y claro, unas propuestas que se han hecho es que si hubiera mini públicos, si hubiera cualquier herramienta participativa, se podría disminuir el número de firmas que se requiere, porque claro, se requiere tantas porque el sistema político no puede absorber 200.000 iniciativas, porque no pueden ni siquiera trabajarlas, ¿no? Y ver cuáles son y por qué son. Pero si hubiera muchos mini públicos, podrían recoger iniciativas con menos firmas y, por tanto, mucho más representativos de la ciudadanía. Hay iniciativas que no van a utilizarse porque no vas a conseguir 500.000 firmas cuando tienes dinero siquiera para eso, pero si las pudieran revisar los mini públicos y, por ejemplo, ordenarlas por prioridad, por urgencia, ¿no? Entonces, eso... O sea, esto mismo es lo que hacemos en la plataforma de Os Oigo, que, o sea, aquí hablamos de Os Oigo Next, que es cuando ofrecemos la tecnología para pues, ayuntamientos, gobiernos, ofrecemos tecnología de participación para empresas incluso, pero nuestra plataforma osoigo.com es una plataforma que se trata precisamente de lo que estás comentando, porque hay políticos y políticas a nivel nacional y autonómico que se registran y que están, o sea, ellos se comprometen a escuchar y dar respuesta a las peticiones de ciudadanos y ciudadanas que, pues, de a pie, ¿no? Digamos, y con, pues, o 500 firmas o 1.500 pueden conseguir conversar con un político o política que les resuelva alguna de sus peticiones más particulares, incluso pues, casos más particulares, la verdad. Y luego incluso muchas han llegado a propuestas no de ley o han llegado incluso a debatirse en el Congreso porque un político en ese momento ha decidido que eso era importante, ¿no? Gracias a que pues, ha habido un pequeño filtro, ¿no? Para que cualquier persona de a pie pudiese hablar y acceder a tener esa conversación con esas personas que en otro momento no podrían tenerlo. Absolutamente. No, eso es fantástico. O sea, es fantástico y lo único es que yo, claro, sueño ya en cómo habría que institucionalizar todo eso. Claro, que no dependa de tener suerte que haya un político la ha escuchado, sino que hubiera una vía institucional obligatoria para que el sistema político pudiera absorber esas peticiones, ¿no? Pero, por supuesto, para eso primero hay que tener las herramientas, con lo cual creo que estáis haciendo un trabajo fantástico. Y es exacto lo que necesitamos y concretamente lo que se necesita en este momento histórico en particular. O sea, súper importante. Muy bien.
Genial, Cristina. Pues muchísimas gracias por esta conversación.